La primera vez que hablé con alias Fito por teléfono, me dijo, no me gustan los periodistas, mucho menos ese calvo hijo puta del 10. Hola, yo soy... Anderson Boscán. Anderson Boscan. Boscan de la Posta. Anderson Boscan. Anderson Boscán. Anderson, ¿estás por ahí? Anderson Boscan. Anderson Boscan. Anderson Boscan. Pero esta vez hablo yo. De todo, las visitas donde Mazú, los chats con Norero, la relación con Villavicencio, todo en exclusiva para ti. Estoy en un avión camino a Guayaquil. Me ha citado una misteriosa voz colombiana, tardaría poco en saber que trabajaba para un tal La L, que mucho después me enteraría, era como se llamaba Leandro Norero. La cita es en una oficina de San Borondón. Conozco el lugar. Tan solo unas semanas atrás me he reunido allí con uno de los dueños de Coavisa. Y pienso en él ahora. Seguramente ni siquiera sabe de quién es vecino cada vez que va al despacho. Es junio del 2021 y el país se levantaba todos los días a contar cuántas cabezas habían rodado la noche anterior en las cárceles del Ecuador. Y los noticieros no hacían más que una suerte de notarios de la desgracia y la tragedia, contando cuántos cadáveres se reportaban sin explicar nunca ni los motivos ni las razones. Y ahí estaba yo, llegando a una de las zonas más exclusivas del país para entender qué sucede en los infiernos del Ecuador. El hombre es joven, buenos modales. Podría pasar fácilmente desapercibido en cualquier fiesta de asado de piscina de San Borondón. Nos agradece a Moni y a mí por la visita, se identifica. Trabaja para uno de los grandes, pero no está envuelto en narcotráfico, dice. Su trabajo, de hecho, consiste en administrar la parte limpia de los negocios del capo. Los capos suelen separar los negocios chuecos de los rectos, por así decirlo, para evitar contaminación cruzada. Él también estuvo preso, nada de que asustarse. Se quedó dentro un par de años porque se negó a pagar por su salida. Y con eso manchó una hoja de vida perfecta como financiero de multinacionales. Dentro, cuando era uno más del montón, cuando tenía que hacer turnos para saber quién se queda de pie y quién se queda acostado en el suelo durmiendo en la sala de transitorio, llamó la atención de sus futuros jefes por ser bueno para las finanzas. Allí dentro se aprende de todo. Que no hay que hacer un solo ingreso de droga, sino muchos pequeños, se llama distribución del riesgo. Que no hay que alterar la droga porque se mata el mercado, literalmente se lo mata. Que los préstamos en el interior de la cárcel no debían hacerse al 100% de interés porque generaban una mora demasiado alta. En fin, las cárceles están llenas de expertos financieros, como si fueran empresas. Colombia, así lo llamamos nosotros en nombre clave, aunque en ese mundo lo apodaban BC. Es un convencido de que las cárceles solo pueden empeorar. Se puede entrar por pillo y salir traqueto. Muy fácil. No es su caso, dice. Poco después, cuando descubra los fondos de las operaciones de la L, huirá con la cabeza puesta a un precio. Aún debe estar escondido con su familia. En la mafia no se perdonan los arrepentimientos. Pero no estábamos allí para conocer su vida, ni sus desventuras, ni su conversión al estilo Breaking Bad. En realidad ni siquiera sabíamos por qué estábamos allí. Así es la mitad del tiempo. Adivinar hacia dónde sopla el viento con las fuentes, por dónde te lleva la marea, y la marea nos llevaría a descubrir el verdadero rostro del narcotráfico ecuatoriano, las verdaderas razones de las matanzas, las motivaciones reales del incremento salvaje de la violencia en el país. No lo imaginábamos, pero como periodistas, te lo confieso, lo anhelábamos. Llenos de miedo, sí, pero contagiados por ese morbo que empuja a los periodistas a poner en riesgo su propia vida a cambio de una buena historia. Colombia encendió un cigarrillo. Queremos mostrarte que veas lo que está pasando en las calles, lo que va a pasar en las cárceles, me dice. ¿Y qué es eso?, le pregunto. ¿Una guerra? ¿Una guerra?, vuelvo a preguntar. Sí, ya comenzó, me dice. Pero son presos. ¿A quién le importa si se mata entre ustedes? Digo, sin filtro alguno. Les importa porque pronto la guerra se va a la calle y los muertos los van a poner entonces ustedes. Ustedes y nosotros y ustedes. A la final somos eso, ¿no?
Nosotros los de fuera, ustedes los de dentro. Así se divide el mundo, con violencia, con revancha. Ya lo escribió Guillermo Arriaga en Salvar el Fuego mejor de lo que nadie podría. El mundo se divide en dos, dice. Ustedes, burgueses, son los que tienen miedo. Miedo de perder sus joyas, sus relojes caros, sus celulares. Miedo a que violen a sus hijas. Miedo a que secuestren a sus hijos. Miedo a que los maten. Viven presos de su miedo. Encerrados en sus autos blindados, sus restaurantes, sus antros, sus estúpidos centros comerciales. Atrincherados, aterrados. Nosotros, en cambio, los presos, vivimos con rabia, pero somos libres. Entrar a una cárcel no suele ser una misión suicida. No en los países normales, pero Ecuador, claro está, no es un país normal. Es cualquier otra cosa. Así que una mañana de junio del 2021 llamo por teléfono a Fausto Cobo, coronel, entonces director de la SNAI, que dirige las cárceles, o bueno, eso es lo que dicen los papeles al menos. Su jefe, el presidente Guillermo Lasso, le decía para entonces al país que la violencia no respondía a una guerra de carteles, de bandas, de disputa de territorio tras la muerte de Rasquiña, de guerra entre el narco internacional que se disputaba el control de un país que pasó de ser una famosa isla de paz a un hub logístico de la industria de droga a nivel mundial. No. El presidente Lasso decía que la culpa era de Nebot y Correa. ¿Te acuerdas? Que estos organizaban las masacres en las cárceles para afectar su imagen. Y claro que hubo algún periodista despistado, algún loro sin neurona, algún tuitero funcional que repetían el cuento una y otra vez. Y nosotros creíamos que el país se merecía un poquito más que eso. Un acercamiento a la verdad. Hoy, con el tiempo y lo sucedido, y me escucharán muchas veces decirlo a lo largo de estos episodios, no sé si hicimos lo correcto. A lo mejor lo correcto era unirse al coro de loros y poder ir así al cine con mis hijas, sin que eso sea poner nuestra vida en riesgo. Le expliqué a Fausto Cobo que teníamos en mente una serie de reportajes, que requeríamos aprobación oficial, autorización que llegó por escrito por parte del gobierno de Guillermo Lasso. Eso sí, una recomendación verbal. Otro asunto. No importa si el gobierno autoriza la entrada, Anderson. Lo importante es que las bandas te autoricen la salida. A mí no se me había ocurrido siquiera. ¿A quién llamas? ¿A quién le pides autorización? ¿Dónde los buscas? ¿Entras a Marketplace? ¿Existe la página quiero entrar a la cárcel y salir con vida.com? Los periodistas de este país, los que se dedican a las ruedas de prensa y las notas de tele, suelen mandar mensajes todo el día en unos grupos infumables donde estamos todos. ¿Quién tiene el número del asistente tal? El asistente del ministro fulano. Y un bienaventurado periodista lo envía y ¡pum! Listo, ya está, resuelto su día. ¿Qué asistente buscábamos nosotros? ¿Qué asistente del subsecretario podía garantizarme entrar a un pabellón y salir con la cabeza en su sitio? Ninguno. Entonces yo llamé a quien bautizamos como Colombia. Le pedí contactos de las 4 grandes bandas que entonces eran cercanas a la L: los Chone Killers, los Lobos, los Latin Kings y los Tiguerones. Me dijo que no hacía falta, que él ya tenía autorización de todos, que nuestra vida estaba garantizada. ¿Garantizada? ¿Qué garantía tengo?, le pregunté. Mi palabra. Su palabra. ¿Lo harías tú? ¿Lo harías? ¿Le confiarías tu vida? ¿Le confiarías la vida de tu esposa? ¿Qué tal la vida de tu equipo? 2 productores con muchísimas ganas de volver a casa a ver a su familia. ¿Por qué lo harías? ¿Para qué lo harías? ¿En qué cabeza? En la nuestra. Ya sabíamos que había una guerra y en una guerra siempre hay bandos. Por lo tanto, como obliga el periodismo, había que contrastar. Y esta vez la contrastación era la más extrema que había hecho en mi carrera. Había que hablar con las otras bandas. Había que hablar con alias Fito y alias Junior. El contacto con alias Fito llegó de la forma más inesperada.
Cuando pensábamos que tendríamos que abortar la misión por falta de contacto con los choneros, me visitó en la oficina un empresario, costeño, millonario, con mucha influencia política, muy cercano al Poder Judicial. Me dijo que sabía exactamente cómo contactar al más esquivo y temido de los presidiarios, a alias Fito. Sacó su teléfono y marcó. Comandante, decía el contacto. ¿Te lo paso?, me preguntó. Yo, claro, me niego, me quedo mudo, soy incapaz de poner en palabras el nerviosismo que me recorría. No muerde, me dice. Aló, comandante, le voy a poner a un periodista. Y activa el altavoz. Mucho gusto, soy Anderson Boscan. ¿El de la posta?, pregunta Fito. Sí, ese. No me gustan los periodistas, mucho menos ese calvo hijo de puta del 10. A ese algún día lo mato. Esas son las primeras palabras. El calvo del 10 es Mauricio Llora, cariñosamente conocido como Caterva, un periodista de verdad que trabaja en el canal Incautado TC. Un periodista popular y valiente. Ese periodista que no hace más que su trabajo, que critica a la Policía Nacional por sus complicidades con el narco, que pide que los narcos se queden el tiempo que se tengan que quedar en las cárceles, que tiene opiniones y cuenta hechos, ha logrado que un presidiario se enoje con él y crea que por hacer su trabajo hay que meterle una bala en la cabeza. Y antes de que te vayas con teorías de conspiración, esto se lo conté a Caterva en persona, a los pocos días en Guayaquil. Ambos somos desde la misma época más o menos testigos protegidos del Estado. Algún día, de hecho, mientras yo me encontraba en el exilio, en un Airbnb, y a Fernando Villavicencio acababan de matarlo, Mauricio me llamó. Me llamó desde un cuarto donde estaba escondido. Estaba escondido no en una casa, en un cuarto. Allí le llevaban la comida. Y no podía salir durante semanas porque lo andaban buscando para matarlo. No teníamos mucho que hablar, pero teníamos mucho miedo a tener miedo. Muchas ganas de darle fuerza al otro para mostrarnos que sí se puede tener fuerza. Mucho que repetirnos. Valentía y prudencia, hermano. Valentía y prudencia. ¿Qué más se pueden decir dos semicondenados a muerte? A pesar del exabrupto, alias Fito se comporta, acento campirano, lenguaje sencillo, pero no tiene en su tono de voz la imposición de quien sabe que a una sola seña de su ceja puede acabar con tu vida. Promete que no tendremos inconvenientes para hacer nuestro trabajo y habla también por la banda de alias Junior, el temible brazo armado de los choneros, a quien darían por asesinado en Colombia en el 2023. Tenemos su palabra, dice. Segunda vez que un narco me daba su palabra. ¿Y cuánto vale la palabra de un narco? Y es suficiente para estar seguro de que mis hijas no se van a quedar sin padres. Yo nunca me había tenido que hacer preguntas como esa. Y una vez más, ¿vale la pena? Todavía me lo pregunto. ¿Tener la palabra de un mafioso significa algo? Porque a lo mejor te engañan los códigos de los mafiosos, pero déjame te cuento. Te cuento quién era alias Junior. No solo era un sicario de la Troncal, acusado de narcotráfico y terrorismo, sino que por esos días de junio del 21 era famoso por haber ordenado la violación de una nena de 12 años, la hija de uno de sus enemigos, a quien grabó mientras gritaba, mientras lloraba, mientras se resistía a ser sometida, ultrajada, violada. Y una vez que tuvo el video de la violación y el asesinato, un video que nunca tuve ni tendré arrestos para ver, se lo envió al padre de la niña. Esa era la palabra que teníamos, la palabra de un sicario. No tengo mucho que contarles sobre nuestros documentales en las cárceles. Lo vieron 3 millones de personas. 3 millones de ecuatorianos en un país de 17 millones de habitantes. 3 millones es una soberana estupidez. Si nos reuniéramos todos para celebrarlo, para celebrar que somos 3 millones, no cabríamos en un estadio. Es más, no cabríamos en ningún estadio del Ecuador. No cabríamos en todos los estadios del Ecuador.
Habría de jugar Barcelona 45 veces para que repletáramos el Monumental todos los que queríamos saber cómo funcionaba el crimen organizado en este país. 3 millones de personas hacen fuerza para que un candidato pase a segunda vuelta. 3 millones de personas vuelven a un banco el más grande del país. 3 millones de personas pasan todos los meses por aquí, por los contenidos de La Posta. La tele no ha visto números así en décadas, tal vez por eso no nos quieren tanto. La cosa es que 3 millones de personas vieron lo que nunca antes. Las armas en las prisiones, el internet de alta velocidad donde supuestamente había inhibidores, la repartición de los pabellones entre pandillas, y entendieron cómo los choneros habían, si se puede decir, revolucionado el mercado de las cárceles con un sistema donde cada preso pagaba en promedio $20 a la semana. Suena poco, ¿no? Eran $20 por el derecho a tener un colchón, a tener acceso a un celular, a internet, a comida, en fin. Si haces números, el sistema carcelario tiene 40.000 presos, más o menos. Eso significa que con $20 a la semana recaudan $800.000 semanales. 3.200.000 al mes, $38.400.000 al año solamente con la extorsión interna. Eso es mucha plata. Mucha plata como para que se quede solamente en manos de los líderes de las bandas. Mucha plata como para no ser repartida entre funcionarios corruptos que permiten el sistema. Mucha plata como para no hacer enfadar la estructura, a la que se le cae su sistema de sobornos y extorsiones una vez que se militarizan las cárceles del país gracias al periodismo. Eso no les tengo que contar. Lo que les tengo que contar, en cambio, es lo que no se veía. No se veía, por ejemplo, cuando, muerto de miedo, con ganas de calmar la ansiedad en la regional, le pedía a Alias Junior un cigarrillo y lo mandaba a traer y tenía de todas las marcas, todos importados. Y agarraba una cajetilla nueva y la ponía delante mío y me decía, la voy a abrir delante suyo para que vea que no voy a envenenarlo. No se veía tampoco cuando Fito me mostraba con orgullo las notas que obtenía en una de las más prestigiosas universidades del Ecuador, donde estudiaba a distancia para graduarse como abogado, mientras dirigía la prisión y dirigía el narcotráfico nacional. Me parecía un poco trampa y se lo dije, porque no creo que haya tribunal que le pueda llevar la contraria en una presentación de tesis. No se veía tampoco cuando el trompudo, alias el trompudo, me contestaba que tenía una devoción inenarrable por Dios nuestro Señor que le impedía hacerse tatuajes o hablar como pandillero, y ante mi cara de shock de no saber dónde estoy, ni qué hago, ni de qué me hablan, me explicaba que lo de matar era supervivencia por la que siempre podía pedir perdón. Mucho menos se verían las decenas de llamadas que durante años atiborraron mi celular de números europeos y americanos, con llamadas anónimas siempre relacionadas a los GDOs, como esta. Nosotros los lobos siempre hemos estado predispuestos para tratado de paz. Incluso la vez pasada que se formó el tratado de paz de nosotros fue la iniciativa. Nosotros nunca hemos querido seguir una guerra, estar en guerra, buscar más cárceles, buscar más patios, buscar más calles, más puntos, no, nada que ver. Voy en tren camino a Múnich. Entra un mensaje de la comandante general Tanja Varela, a la que ahora apodan la madrina. Es un video. Tal vez algunos de ustedes lo recuerden. Una organización llamada Los Fantasmas, armada con fusiles, tapada con pasamontañas, lanza una guerra contra algunos de los carteles locales y una clara amenaza contra la Posta, por haber hecho nuestro trabajo. Que ustedes, la Posta, no se anden metiendo en cosas de bandidos, porque ustedes no saben cómo son. ¡Activos! ¡Activos! La Moni, en el asiento de al lado, se dispuso a llamar a casa para saber si todo en orden y encontró, para nuestra sorpresa, noticias de que habían fotografiado a nuestras hijas cuando embarcaban en el autobús escolar y nos enviaban esas fotos como amenaza. En Europa era de tarde, acá era de mañana. Acá en Quito, Luis Eduardo recibía el mismo video, mientras intentaba que su nene, su primer hijo, aprendiera a caminar solo.
Otros mensajes en mi teléfono celular terminaban de confirmar que algunos habían quedado descontentos con nuestro trabajo, que estaban cabreados. Y lo primero que te preguntas es si hay que preocuparse, si estás exagerando, si será verdad, si esa hiperventilación tiene justificación. Entonces se te viene esa frase de Santiago Gamboa en la mejor de sus novelas que dice: la paranoia y las amenazas tienen una lógica muy jodida. Para saber si el temor es cierto, aún no tienen que matarlo. Y es mucho más en Ecuador, donde para que te crean literalmente hay que dejarse matar. ¿Cómo así no lo matan? ¿No hay que la mafia lo quiere matar? ¿No será que quiere ganar seguidores? Cuando la mafia te quiere matar, te mata. Lo has escuchado, ¿no? Yo también. Lo dice la gente que quiere que los amenazados los maten, solamente para saber si era cierto. Durante esos huecos mentales que te cuento, tuve comunicación con la fiscal general Diana Salazar, con quien el periodismo me ha puesto muchas veces en contacto y colaboración. Fue la fiscalía quien valoró mi ingreso al sistema de protección de víctimas y testigos, un salvavidas al que me aferré con muchísima fuerza los primeros días y que aún queriendo, de ese no me he podido desprender, por los riesgos cercanos al 95%, aunque nunca se ha incluido ni a mi familia ni a mi equipo de trabajo. Por mi familia me refiero sobre todo a la Moni, quien a pesar de sus riesgos y esfuerzos depende de estar pegada a mí y a mi escolta para sentir que no está el desamparo. Estos riesgos de los que hablo vienen disfrazados siempre de crimen organizado y da la impresión de que es el crimen organizado contra el periodismo, pero en realidad detrás se esconde la política. Hay una catedrática mexicana, Karina García. Entrevistó a 12 narcos para un libro que se llama Morir es un alivio. Y la frase de uno de los entrevistados tiene una sencillez abrumadora. Dice: a los narcos no nos importa ser exhibidos en los periódicos. A los políticos sí. Ellos sí tienen una reputación que perder. Por eso, básicamente, cuando hay una amenaza de un narco, en realidad lo que hay detrás es un político pidiéndole el favor. Yo he recibido 27 amenazas de riesgo considerables y cientos, si no miles, de mensajes anónimos con la misma intención. Ahora te puedes imaginar por qué. Te puedes imaginar quién. Te puedes imaginar que alguien pidió el favor. Apenas unas horas después de que salimos de las prisiones que visitamos para documentales, comenzó la matanza, la más brutal de la que ya registro. La que deja la imagen de media docena de cuerpos decapitados resbalándose sobre el suelo ensangrentado. Y por allí, por ese mismo cementerio improvisado, donde esa noche levantaban cabezas cortadas sobre estacas como si fueran banderas, o las pateaban como si se tratara de balones de indoor, o las abrían con poco talento como novatos de cirugía. Allí habíamos estado nosotros. Nos enteramos por unos contactos que habíamos dejado dentro de las cárceles, en casi todos los pabellones, por la infinidad de notas de voz que empezó a llegar a mi número celular de un número terminado en 42, número desconocido, pabellón 5. Amigo, aquí en la Penny, iniciaban los mensajes. La voz se escuchaba un poco desesperada, insistente. Amigo, llame a la policía. Amigo, estamos encerrados. Amigo, estamos en el pabellón 5. Amigo, se nos quieren meter. Amigo, por favor, amigo, que vengan rápido, nos están echando gasolina. Silencio. No hay más notas de voz. No hay más mensajes. Esa ala del pabellón se quemó con ellos dentro. Se quemó con él, con el ronco que me mandaba mensajes a quien no conocía, cuyo nombre ni siquiera mencionó, cuyo destino ignoro. Supongo, presumo, que esa noche terminó en la pila de cuerpos calcinados, que fueron muchos, no recuerdo ya cuántos. Era tarde, cerca de la 1 de la mañana. Hora de dormir, se supone. ¿Se puede dormir? ¿Se puede dormir después de algo así? Yo no lo logro. Al día siguiente nos recogerá Colombia para un desayuno y una entrevista. Se presenta puntual a las 9 en un Toyota gigante a las puertas de nuestro hotel. Colombia maneja. En el asiento posterior un hombre bajo, corpulento, sonriente. Sube todo el equipo y preguntamos si el lugar está cerca.
Hemos venido sin desayunar. Unas 4 horas, nos advierten. Miro perplejo al hombre del asiento posterior, junto al que me he acomodado, y lo miro con cara de ¿quién será este? Parece que me lee la mente. No nos presentaron, dice. Mucho gusto. Soy la L. Era Leandro Norero.